Buenas tardes, hoy vamos a exponer los sistemas de salud de tres países diferentes, de Corea del Sur, España y Colombia. Iniciaremos entonces con Corea del Sur. En Corea del Sur, la estructura del sistema, la sanidad allá en Corea del Sur es universal y se financia mediante una combinación de aportes públicos, externos y de recargos por el tabaco. Hay 98.500 trabajadores de la salud y 51.74 millones de habitantes. La atención a la población vulnerable, en cuanto a esto, el ministerio concede subsidios médicos a madres y a sus hijos recién nacidos para sufragar los gastos relacionados con la maternidad. También a las personas deshabilitadas, estas personas tienen una fuente de ingresos garantizada a través de la pensión de invalidez. También es importante recordar que Corea del Sur centra sus esfuerzos en eliminar los factores de riesgo de suicidio mediante intervenciones y gestiones activas. Es por esto que se han creado centros de bienestar de salud mental con el fin de eliminar o de reducir estos factores de riesgo. Recordemos que Corea del Sur es el cuarto país con la tasa de suicidios más alta. Se suicidan principalmente los ancianos por sentirse una carga para su familia y los jóvenes por la gran presión académica que tienen para tener éxito. Eh, Hay un lugar en Seúl, es el puente de Mapo, y en este puente se le ha llamado el puente de la muerte o el puente de los suicidios porque allá van las personas a cometer suicidio. En cuanto a la medicina tradicional, es un conjunto de elementos que incorpora como una mezcla entre la medicina china y también algunos enfoques coreanos. Dentro de estos está la medicina herbal, la acupuntura, la moxibustión, las ventosas y las técnicas quiroprácticas. Ellos cómo manejaron la pandemia. Corea del Sur fue ampliamente elogiado por su gestión del brote y de la propagación de la enfermedad por COVID-19. La atención de ellos se ha centrado sobre todo en un enorme programa de pruebas de virus de Corea. Entonces, en Corea del Sur, gracias a un circuito, a su tecnología de la vigilancia, a través de cámaras de circuito cerrado de televisión, también del seguimiento al uso de las tarjetas bancarias y también a los teléfonos móviles, ellos pudieron rastrear la ubicación de las personas y así tomar decisiones en cuanto a dónde iban a realizar sus vacunas. Recordemos que en Corea del Sur se registró la posesión más alta de teléfonos en el mundo. Es por esto que en Corea del Sur hay más teléfonos que personas. ¿Qué tanto influyó su cultura? Los coreanos siguieron muy bien los mandatos del uso de la mascarilla en comparación con otros países. Y esto tiene sentido ya que los coreanos están profundamente influidos por principios confucianos y el confucianismo apoya la armonía de grupo, el respeto a los mayores y a la autoridad. Así que para ellos no era difícil seguir las reglas sobre cómo evitar, cómo usar la mascarilla cuando ellos salían a la calle. Así que Corea del Sur también se les reconoce, o los coreanos, el 90% reconocieron que llevaban la mascarilla cuando salían a la calle. Buenos días para todos, soy Jacobo y el día de hoy les voy a hablar sobre el impacto que tiene el sistema de la salud en un país europeo, el cual es España. España tiene una estructura del sistema de salud mixto, donde se estima que el 90% de los habitantes españoles pertenece al sistema de salud público y el 10% restante pertenece al sistema de salud privado. El sistema sanitario español está considerado como uno de los mejores del mundo, con una asistencia médica pública, universal y gratuita para cualquier ciudadano. Cuando hablamos de unos estadísticos en relación al total de habitantes y profesionales de la salud, se dice que en España hay un total de 47.420.000 habitantes, de los cuales se estima que hay 923.207 profesionales de la salud entre el total de la población. Esto en base al año 2021. En esta tabla podemos ver los diferentes profesionales de la salud y la cantidad de cada uno, y nosotros como estudiantes de nutrición y dietética podemos ver evidenciar que los nutricionistas dietistas del país español no fueron incluidos como profesionales de la salud. Atención a población vulnerables. No hay atención primordial a personas vulnerables. El derecho o beneficio que tengas al acceder a la salud depende de tus capacidades económicas, de adquirir lo que mejor se acomode a tus necesidades. Una medicina tradicional es que muchos españoles confían en las hierbas medicinales. También usan la masoterapia, que es el masaje tailandés, shiatsu, sueco, homeopatía y naturopatía para tratar diversas dolencias. La homeopatía, por ejemplo, es una forma alternativa de medicina. Se basa en el principio de lo semejante, se cura con lo semejante, e implica el uso de sustancias muy diluidas para tratar diversas dolencias.
Y la naturopatía, por otra parte, es un enfoque holístico de la asistencia sanitaria que hace hincapié en el uso de remedios naturales y cambios en el estilo de vida para promover la curación. ¿Cómo manejó la pandemia este país? La pandemia del COVID-19 afectó a España más duramente que a la mayoría de los otros países. Se dice que el país entró a la pandemia con unos fundamentos macroeconómicos demasiado débiles, que incluían una tasa del desempleo del 14%. España siguió la estela de diferentes países europeos, de solo aplicar la vacuna a menores de 65 años, por falta de evidencia sobre su efectividad. La vacuna que más generó controversias en el país fue la vacuna de AstraZeneca. Una imagen que nos muestra cómo fue la salud mental en relación al COVID-19 un año de la pandemia. La clase social como factor de riesgo. Obviamente la clase social más afectada fue la clase social baja, que sintió decaídas, depresiones o se sentían sin esperanza de vida. También se dice que el 30% de los habitantes españoles sufrió ataques de pánico, el 25% se sintieron excluidos socialmente y el 55% no supieron controlar la preocupación. Cuando hablamos de América decimos que era un país muy conocido para todos y relacionarlo con el sistema de la salud. Este es Colombia. Colombia cuenta con una estructura del sistema de salud mixto. El ministro Alfonso Prada afirma, se preserva el sistema mixto y vamos a territorializar el servicio de salud en el país. En estadísticas entre habitantes y profesionales de la salud, se dice que por cada 1000 personas hay solo 2 doctores y un enfermero o enfermera en el país. La atención a la población vulnerable en Colombia. Estas poblaciones, dadas sus condiciones, tienen garantizada la atención de salud por parte de la EPS e IPS en todo el territorio nacional, incluido para el caso de la población mayor, se priorizó la atención domiciliaria o la entrega de medicamentos al lugar. Bueno, la medicina tradicional en Colombia consiste en un sistema mágico religioso y en el curanderismo, donde se invocan espíritus y poderes para obtener una ayuda sobrenatural. Un ejemplo de este sistema mágico religioso que se usa en Colombia es el uso terapéutico del yagé, que es una planta alucinógena utilizada en rituales curativos. Otras formas de curanderismo en Colombia están representados por las parteras, los hierbateros, los sobanderos y también los rezanderos. Eh, ¿Cómo manejaron la pandemia los colombianos? Según la encuesta realizada por el DANE durante la pandemia, después de que los colombianos vieron una caída de los casos de COVID y de las muertes por COVID, solamente un 24.8% de los jefes de hogar manifestaron preocupación. Así que cuando sucedió esto, ya los colombianos empezamos a relajarnos. Incluso la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, pidió a los colombianos tomar con seriedad estas medidas de control sobre el comportamiento personal. Entonces podemos ver que los colombianos adoptamos una actitud más relajada. ¿Cómo influyó la cultura? Normalmente los colombianos son considerados ser personas muy positivas, ser poseedores, se les reconoce por ser poseedores de una alegría de vivir. Y dice, según un artículo que leí, que no suelen detenerse en los aspectos negativos, sino suelen ser muy animados, carismáticos y alegres. Es por esta razón que quizás a pesar de estas calamidades del COVID, el colombiano puede seguir sacándole el lado bueno a la vida a pesar de las circunstancias difíciles. Y por esta razón no tomó tan en serio las medidas que se tomaron en todo el mundo para controlar los contagios de COVID-19. Finalmente, estas fueron algunas de las referencias que utilizamos. Muchas gracias y esperamos que nos pongan 5 en este video. Gracias.